No olviden siempre pedir sus videos de forma en el WhatsApp personal, ¿sí? A veces no todos lo necesitan, a veces para otros es crucial. Hayan estado o no en la clase, es muy bueno ese refuerzo, ¿cierto? Entonces se lo solicitan a la profesora Lorena para que ella en su WhatsApp personal se los haga llegar casi que de inmediato. Bueno, eso como parte de nuestro desarrollo operativo del curso. El día de hoy tengo para proponerles tres grandes, o más bien, dos grandes bloques de trabajo, ¿cierto? Y una reflexión pequeñita con la que siempre iniciamos con una cápsula que tiene relación a nuestro trabajo o al concurso, ¿sí? Entonces vamos a iniciar hablando un poquito de una cápsula aquí que me encontré del concurso de la DIAN, generada por la gente de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces vamos a observarlo con toda la atención y vamos a hacer las reflexiones de los comentarios que vengan al caso. Es bien importante que hagamos esa reflexión operativa, ¿cierto? Esa cápsula nos invita a hacer una reflexión operativa sobre lo que viene del concurso, sobre las etapas que se vienen surtiendo, ¿cierto? De cara a, sobre todas las pruebas, que es lo que más nos interesa aquí en este curso, ¿cierto? Que sean superadas Bueno, por parte de bueno, bueno, ustedes. pero pues ahí que Alguien se le iba abrió por para ahí el micrófono. Bueno, allá. en segundo lugar, en segundo lugar, vamos a hablar de algo que a ustedes también les interesa. Bueno, sé que cada bloque tiene un nivel de interés general muy amplio para ustedes, pero hay unos en los que hay mayor preocupación, diríamos, ¿cierto? Y como todo esto está encadenadito, de cierta forma encadenado, tengo un amigo al que no le gustan los diminutivos, entonces vamos a decirlo no encadenadito, sino encadenado, ¿cierto? Todo eso está como tejido, nada de eso está al azar. Entonces, eh, un segundito. Em, pues precisamente esto que vamos a hacer aquí en el segundo bloque, que es el análisis del portal, que creo que muchos conocen, el portal del manual de funciones de la DIAN, que veíamos, como digo, encadenado a nuestras anteriores clases con base en el hecho de que es la fuente teórica, académica, jurídica, técnica, fundamental de las pruebas, sobre todo en la parte funcional. Y recordando, pues lógicamente, que eso funcional es eliminatorio, va teniendo unos pesos y va variando en esos pesos de acuerdo al nivel y a lo que se pide en esa convocatoria. Entonces no es lo mismo tener experiencia previa que no tenerla, no es lo mismo ascender que ingresar, no es lo mismo el nivel técnico asistencial que el básico, ¿cierto? Entonces, entonces esa exploración del manual de funciones nos permite a nosotros reconocer cómo es el organigrama de la DIAN, ¿cierto? Em, para mí es bastante, una herramienta bastante positiva, bastante interesante, porque tenemos otro tipo de portales que no son tan didácticos, diríamos. La didáctica en la pedagogía, acuérdense que nosotros aquí estamos desarrollando eh, eh, precisamente un ejercicio pedagógico, ¿cierto? La didáctica es la metodología, ¿cierto? Las cosas que hace un maestro para que las cosas que se están enseñando se aprendan de una forma más contundente, ¿sí? Entonces, ese manual, esa página, ese portal, para ser más exactos en el lenguaje, ese portal es bastante didáctico, bastante fácil de explorar. Y entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a lo que nos pide la convocatoria, vamos a revisar.
unas fichas, ¿cierto? No vamos a revisar cualquier ficha, porque no tendría sentido, sino precisamente las que más o menos, ¿cierto? Se están ofertando en el concurso. Entonces, en el nivel asistencial, el facilitador, en el nivel técnico, el analista, en el nivel profesional, el gestor y el inspector, ¿cierto? Lógicamente, yo creería, estoy casi seguro que ustedes ya han hecho ese ejercicio individualmente, porque ustedes trabajan en la DIAN, ustedes conocen quizás el portal mucho más que yo, ¿verdad? Y ya han mirado esas fichas y ya le han dado la vuelta, creería yo, ¿cierto? Cuando digo la vuelta me refiero a que ya lo han mirado por izquierda, por derecha, por detrás y por delante. Pero aquí vamos a mirar cómo precisamente desde las fichas, ¿cierto? Obviamente en el portal hay otras pestañas, hay otros links que son vitales y muy seguramente se convertirán en la forma, en el mecanismo de inspiración, en el mecanismo de creación de estas tres entidades, la DIAN, la comisión y la universidad, ¿cierto? Para producir el documento de evaluación, pero diríamos que la documentación crucial, nuclear, ¿cierto? Aquí hemos utilizado bastante la palabra nuclear, eh, está en las fichas laborales, ¿sí? Entonces vamos a analizar, escogí unas, ¿cierto? Obviamente no podemos aquí traer a colación todas las fichas, no acabamos nunca, pero sí traje un cúmulo más o menos rico, más o menos variado de los niveles y de los cargos que se van a presentar. Y aquí entre todos, pues lo vamos a revisar. Mm, Creería yo, ¿cierto? Estoy más o menos seguro que la mayoría de ustedes se van a presentar al nivel profesional, ¿sí? Pero creería también que hay varios que están en esa aspiración de lo técnico y de lo asistencial y puntualmente a los cargos de analista y facilitador, ¿sí? Pero mayoritariamente sé que aspiran al cargo de gestor, ¿sí? Entonces, vamos a revisar en la primera parte de nuestra clase ese portal, ¿cierto? Vamos a mirar que ya hay que ahí hay unas pestañas donde aparece toda la normatividad y que es clave estudiarla y que es clave reconocerla y apropiarse de ella. Y después lo vamos a dirigir a mirar esas fichas y a ver qué aspectos interesantes tiene cada una de ellas. ¿Listo? Obviamente voy a solicitar aquí una lectura de parte de ustedes, una participación siempre activa, como lo hemos hecho en nuestro primer bloque, en nuestra primera semana, en nuestro primer 25% de recorrido de este ejercicio, ¿cierto? Entonces, yo espero que estén ahí muy dispuestos a abrir el micrófono, a participar, a discutir, a leer. Acuérdense que el centro de esto se llama la lectura, el leer, ¿cierto? Y entonces espero esa interacción de una forma bien interesante y bien positiva. Y en el segundo bloque de la clase nos vamos a ir ya ahora sí con nuestro primer gran ejercicio tipo prueba Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿cierto? Es decir, con los tres elementos que mirábamos la semana pasada, el texto o caso, ¿cierto? O situación, podemos nombrarlo de cualquiera de esas tres formas y significa lo mismo, entonces no hay lío, la pregunta o el enunciado y el campo de respuesta. Entonces vamos a revisar nuestras primeras 10 preguntas. Ya habíamos revisado algunas desde la guía de orientación, ¿cierto? No con la intención de mirar si estaba bien contestado o no, no nos interesaba tanto eso. Además, porque la respuesta saltaba ya a la vista en la guía 2025, sino que nos interesaba ver la estructura de la pregunta, ¿cierto? Haciendo ese ejercicio que estoy seguro que todos los que participaron y estuvieron en esa clase lo entendieron y lo apropiaron perfectamente. Entonces hoy vamos a irnos con ese ejercicio. ¿Listo? Con el ejercicio de las primeras 10 preguntitas. El que quiera alzar la mano y participar se va a leer, se va a analizar y se va a intentar responder la pregunta, ¿cierto? Todos le vamos a ayudar a esa persona en el debate, en la discusión, cuál sería
la correcta, cuáles son las incorrectas y por qué serían incorrectas, ¿cierto? Que es el ejercicio que vamos a hacer frente a la prueba. Y si nos alcanza el tiempo, pues vamos a irnos con el siguiente taller. ¿Cómo están organizados los talleres? Ahí en nuestro cronograma decía, pero yo lo quiero recordar. Nuestros talleres prácticos, ¿cierto? Nuestros talleres prácticos están organizados desde pequeñas pruebas de pregunta tipo Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿cierto? El primero hoy lo vamos a trabajar desde la aptitud verbal, desde la lectura de textos informativos y de textos numéricos, ¿cierto? De textos matemáticos, siempre desde la lectura, ¿cierto? No es que vamos a ponernos aquí a hacer operaciones matemáticas porque no está planteado así, sino cómo leer lenguaje numérico, cómo leer lenguaje verbal, ¿verdad? Ese es el primer taller. El segundo ya vamos a plantearlo y aplicarlo desde cómo es el funcionamiento de algunas instancias del Estado que se relacionan directo o indirectamente con la DIAN. El tercer taller va a ser ya de competencias funcionales directamente, otras 10 preguntas. El cuarto taller va a ser de competencias comportamentales y el quinto, esperemos que logremos maximizar el tiempo. Si no alcanzamos, pues yo se los dejo igual para que lo hagan ustedes mismos en el grupo, ¿cierto? Si no nos alcanza el tiempo. Y el quinto taller sobre, sobre integridad moral, ¿verdad? Que es todo lo que abarca el examen. Y todo eso, en la parte práctica, netamente práctica, tiene que desembocar, lógicamente, en el gran simulacro el último sábado de febrero. Eso va articulado a nuestra parte teórica y a nuestra parte metodológica de los sábados, ¿cierto? De las diversas metodologías que existen para poder elaborar y contestar las pruebas. Entonces ya vieron algo de razonamiento lógico categorial, vamos a ver taxonomía de Bloom, vamos a ver el método comprensivo, vamos a ver análisis textual y todo eso debe confluir para que el conocimiento de ustedes aumente de una forma exponencial y eso se vea reflejado en el examen junto a los otros temas teóricos que aquí estamos analizando. Cindy, buenas noches. Hola, buenas noches, Mauricio. Yo te quería pedir un favor. Que yo te he Sí, escuchado hablar varias veces de la taxonomía de Bloom. Yo no sé qué es. ¿Nos puedes comentar de pronto para que yo entienda en qué consiste? claro que sí. La taxonomía de Bloom es una de las metodologías que utiliza la Comisión Nacional del Servicio Civil para poder plantear, construir y redactar las preguntas de las pruebas. ¿Sí? En en unas instancias del Estado, por ejemplo, funciona más indirectamente. No hay una construcción desde allí. En otras, como la prueba de la DIAN del año pasado, y estamos seguros que también desde esta, solo vamos a observar con más claridad en la guía de orientación cuando nos llegue, ¿cierto? O en el examen de la Contraloría, que estaba supuestamente para el 8 de febrero y se aplazó un mes y medio, allí sí está, digamos que de una forma directa y omnipresente, ¿cierto? Cuando digo omnipresente me refiero a que todo está diseñado como hace la taxonomía de Bloom. Que la taxonomía de Bloom, la, la metodología craneada, pensada por una serie de científicos de la educación, en donde hay unas etapas para apropiarse de la información y apropiarse de diferentes temas del conocimiento. En este caso, por ejemplo, en este caso, todo lo relacionado con la DIAN, ¿cierto? Entonces, esa taxonomía de Bloom tiene como unas escaleritas. Ese día cuando lo vayan a ver, van a ver un gráfico que funciona como una especie de escalerita en donde hay un nivel básico de lectura que llamamos el conocimiento, hay otro nivel que le sigue que es la aplicación, hay otro nivel después que es el del análisis y hay un último nivel que es el de la crítica, ¿cierto? Entonces se supone que nosotros debemos ir construyendo unos niveles de lectura, sobre todo eso lo estamos trabajando los sábados, en donde se nos permita entender la información en sus elementos constitutivos, ¿sí? Entonces, si nos saliera un texto, que ahorita lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, un texto que dice uno más uno 2, pues la lectura desde la taxonomía de Bloom se da a partir del conocimiento que tenemos de esos signos que están allí, ¿sí, Cindy? Entonces, el uno es una unidad, ¿cierto? Un número entero, a la vez un número racional, un número natural, ¿cierto? Esa crucecita que es una convención universal, ¿cierto? Es el signo de adición
para todas partes y para todas las personas, está junto a otro número. Entonces uno entiende ahí que lo que dice ese pequeño texto numérico, matemático, es que hay que sumar uno más uno. ¿Sí? Entonces ahí estamos aplicando un conocimiento básico desde la taxonomía de Bloom. Pero si me saliera un problema mucho más complejo, ¿cierto? En donde me implica, por ejemplo, subirme al bus, pagar el pasaje, recibir unas vueltas, pues ahí ya no tengo no solamente que tener el conocimiento de la suma, ¿cierto? Sino el análisis de un montón de eventos que van ocurriendo dentro del texto, ¿cierto? Que me van implicando complejizar ese conocimiento. Entonces ya ahí tengo que tener un nivel más alto que llamamos el análisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que propone en síntesis la taxonomía de Bloom con ese ejemplo que yo estoy mencionando? Que uno va adquiriendo unas etapas de desarrollo en el conocimiento y en la lectura, ¿cierto? Hasta convertirse en un lector crítico y en un lector incluso que es capaz de crear textos. Pero pues la creación de textos no nos interesa en el examen, ¿cierto? Porque aquí tenemos es que leer y relacionar una serie de conceptos durante 96 preguntas, ¿sí? Digamos que el crear será para otro tipo de ejercicios. Para la prueba se utilizan 4 etapas desde la taxonomía de Bloom: el conocimiento, la aplicación, el análisis y la crítica. Y ese es el fundamento con el que se construyen las preguntas que van a ustedes a responderse. Perdón, Esa te será la interrumpo. metodología Dijiste principal. 4 fases. ¿Me las puedes volver a Sí, repetir si eres tan gentil? conocimiento, aplicación, análisis y crítica. Pero todo eso lo van a ver con mucha más profundidad el sábado. Entonces, no te preocupes que allí van a ver unos gráficos, unos videos, unos ejercicios, pero de entrada puedo decir esto, ¿listo? Que es la taxonomía de Bloom se basa en un sistema de etapas, desde leer de la forma más literal, de la forma más sencilla los elementos que hay en un texto, hasta complejizar eso y volvernos lectores críticos. Y más o menos todas las preguntas se van construyendo con base en esos 4 niveles de aprendizaje y de interpretación. ¿Sí me entendiste? Sí, señor. Muchas gracias. Listo, no te preocupes. Entonces, esos van a ser nuestros ejercicios aquí entre semanas, ¿cierto? Los siguientes martes y jueves, junto a otros elementos teóricos. Por ejemplo, hoy vamos a revisar las fichas laborales y eso qué es, eso es un elemento teórico, ¿cierto? Eso es un elemento que se convierte en una fuente de información que en dónde lo tenemos que evidenciar, pues en las preguntas que contestemos del orden funcional, ¿sí? Y todo eso al final se tiene que volcar, como les decía, en, en, en el gran simulacro que vamos a hacer el último sábado de febrero. Más preguntas, dudas, etcétera, como lo planteó Cindy, y de paso te agradezco por esas preguntas. O todo claro. Acuérdense que cuando todo queda claro, es un ok. Muy bien, Marta. Perfecto. Excelente. Entonces, nos vamos a ir inmediatamente a nuestro video. ¿Sí se ve allí en pantalla? No, señor, ¿No se ve? no se ve. Ya a quitarlo, pues yo lo veía, tal vez pues por lo que se acabaron de contar algunos, y lo voy a volver a poner. Ahora sí se ve, ¿cierto? No, no se ve nada hasta el momento, Mauricio. Dame un segundo, entonces lo vuelvo a retirar. Indíquenme porfa si ahí se ve. Se ve el Instagram, una publicidad de la DIAN, Sí, proceso de selección. listo. ¿Todos ven lo mismo? Se ve la pantalla de la Diana, no se ve video. No, es que ahí en eso que estoy compartiendo en Instagram, ahí aparece la cápsula que es chiquitica, tiene 1 minuto nada más. Pero Lore, tú la alcanzas a ver, ¿cierto?
Sí, señor, la pantalla de la DIAN, profe. Eso, exacto. ¿Y el resto? Sí, señor. También. Listo, muy bien. Entonces lo voy a reproducir, ya lo puse con sonido, y hacemos el análisis. A ver, frente al tema de las pruebas, tenemos que dar la claridad que lo que podemos decir en este momento es que se aplican en el segundo semestre de 2026. ¿Esto por qué? Porque esto está atado a un proceso de cierre de inscripciones, de licitación pública y demás trámites para obtener el operador del proceso de selección, pero en el segundo semestre del 2026 se estarán aplicando las pruebas escritas. Tengan en cuenta que los ejes temáticos se publican un mes antes de las fechas de las pruebas escritas. ¿Para qué los invitamos aquí? A que estén pendientes de las páginas tanto de la DIAN como de la comisión, donde estamos nosotros informando, se aproxima las fechas de las pruebas. ¿Todos lo vieron con claridad? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, varios aspectos ahí a analizar en esa pequeña capsulita. Una, que la prueba va para el segundo semestre, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto que estamos haciendo acá debe servir de base fundamental para enfrentarnos muy bien a esa prueba y que quien necesite los videos para retroalimentarlos, ¿cierto? Para guardarlos y hacer la retroalimentación cercano a la fecha, pues se los pide a la profesora Lorena y ella muy amablemente se los va a hacer entregar individualmente, ¿listo? De manera individual. Primero eso. Y segundo, que los ejes temáticos, porque alguien me preguntaba entre semana, yo no sé si estará acá hoy en la clase, me decía, tenía la angustia de los ejes temáticos, ¿sí? Y yo le decía, tus ejes temáticos, ojo, número uno, para ser bien didáctico, ¿cierto? Para que ustedes la tengan bien clara. Uno, les llega con la guía de orientación, ahí lo dijo el funcionario, un mes antes en la guía de orientación. O sea, le llega la guía de orientación y usted ahí en el link que mirábamos en la guía de orientación del año pasado, la 2025, hay un link que dice, ubique ahí su número de documento, usted lo digita y ahí ya los puede ver, los puede reproducir, los puede guardar. Uno eso, ¿cierto? Uno eso. Pero dos, punto dos, hoy en nuestra observación así, digamos que parcial, que muy rápida, de las fichas de, de orientación, ¿cierto? En esa revisión vamos a observar que precisamente allí están inmersos los temas. No nos los van a decir ahí en la ficha, digamos, no los vamos a poder ver de una forma absolutamente clara, porque habrá, cuando lleguen esos temas en la guía de orientación, pues ahí va a decir específicamente, por ejemplo, no sé, fiscalización, procesos de fiscalización, pero eso de una u otra forma está inmerso, ¿cierto?, dentro de la ficha laboral. Entonces, vamos a revisar la primera ficha, ¿listo? Por favor, confírmenme que ahí se ve. Esto toca avanzar más rápido porque el Ahí se tiempo ve. es... ¿Ahí se ve? Se ve. Listo, muy bien. No alcanzo a explorar el portal con ustedes porque si no se nos va la clase y no alcanzo a abordar todo. Entonces vamos a irnos directamente con la ficha. Profe, Entonces, y tú no puedes dejar, por ejemplo, yo no conozco el portal, no puedes dejar como grabadito un videíto y enviarlo al grupo, de pronto, si después te claro, queda tiempo, sí, claro. para poder ubicar esas cosas en el portal, por favor. Sí, listo. Bueno, hagámoslo entonces de una vez. Hagámoslo porque sé que lo prometí y no quiero que se queden sin esa información. Entonces, empecemos con el portal. ¿Listo? Denme un segundito, lo ubico. Listo, aquí está. ¿Todos lo ven en pantalla? Sí, señor. Listo, muy bien. Les decía que me parece absolutamente estético, me parece absolutamente manejable, me parece absolutamente didáctico, ¿cierto? Uno entra a otro tipo de portales y es difícil. Lo digo por causa de conocimiento, por ejemplo, en el portal de la Secretaría de Educación del distrito. Eso allá está lleno de links
arriba, a la derecha, a la izquierda, abajo, y se hace difícil de manejar. Esto es acá muy sencillo. Entonces, fíjense que en la parte superior, donde tengo aquí el cursor, ¿cierto? Están unas pestañas que dice impuestos. Entonces, lógicamente, todo lo que tenga que ver con esa temática, con ese mundo, con ese universo, pues usted lo va a poder observar allí. Lo mismo con lo referente a las aduanas, fiscalización y control, lo transaccional, la parte legislativa, normatividad, etcétera, etcétera. Y está pues obviamente todo lo que tiene que ver de acceso a la ciudadanía, porque esto no es solamente para los funcionarios de la DIAN, sino para todo el público, ¿cierto? Para toda la ciudadanía, y por eso se anotan ahí un gran punto en esa construcción tan clara de este ejercicio digital, ¿cierto? De este ejercicio em, virtual. Bien, entonces después hay hacia abajo, aquí en el cursor, pues, como ustedes pueden ver, otra serie de pestañas en donde sobre todo está toda la parte funcional, ¿cierto? Que es lo que nos interesa, y la parte normativa. Entonces, ¿qué pasa cuando uno oprime la normativa Manual de Funciones 2020? Pues aparecen allí todas las resoluciones que tienen que relación con la parte laboral, con la parte comportamental y con la parte funcional de los funcionarios de la DIAN, ¿cierto? Pero resulta que esa normativa se va actualizando año a año, ¿cierto? Entonces recoge lo que se dijo en 2020 para actualizarse en 2021. La de 2023 recoge unos aspectos de 2020, 2021 y se actualiza otra vez hasta llegar al 2024, ¿cierto? Y aquí encontramos otro gran documento importante, interesante para ustedes, que vamos a analizar acá, que es el Diccionario de Competencias Comportamentales. Fue redactado precisamente en 2024, o sea, no tiene nada de vida, ¿cierto? Tiene menos de 2 años, está fresquito. ¿Y por qué es importante conocerlo y entenderlo? Porque eso antes se denominaba como Diccionario de Competencias Conductuales. Si uno juega con el lenguaje, ¿cierto? Lo comportamental pues también tiene que ver con lo interpersonal y con lo conductual. Pero resulta que en este diccionario de competencias comportamentales aparecen unas cosas más interesantes y que van a ser abordadas en la prueba. Y son los niveles para cada competencia de acuerdo a lo que a lo que usted trabaja y en lo que usted se inscribió, ¿cierto? Entonces puede que usted le aparezca en la prueba, le aparezca en su ficha la orientación al logro, ¿cierto? Pero una cosa es la orientación al logro en lo técnico, otra en lo asistencial y otra en lo profesional. Y eso lo vamos a ver en las fichas, ¿cierto? Bien, y aquí, si uno oprime en el manual de funciones, ocurre algo, pues para mí es absolutamente interesante y no lo veo en otros portales con tanta claridad y yo los conozco por mi ejercicio de investigación y de trabajo frente a estas pruebas, ¿cierto? Y es que aparecen toda la organización, todo el organigrama, todas las jerarquías y todas las diferentes, digamos que oficinas que van funcionando alrededor de la DIAN, tanto en el nivel central como en el nivel regional, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces fíjense que aquí aparece el nivel central con las fichas laborales en el orden administrativo y financiero. Más abajito nos habla de la parte seccional, ¿cierto? Y cada uno de esas digamos esos expedientes administrativos y financieros y de otros órdenes están ordenados también por, por lugares y procesos, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí yo puedo desplegar proceso, cercanía con el ciudadano. Y quienes entonces allí tienen esa labor de acercarse al ciudadano desde los elementos directivos hasta otros cargos, ¿cierto? Proceso, información, innovación y tecnología. Y las fichas que de allí van surgiendo, ¿cierto? Lugares, nivel central y seccional, proceso, asociados a los despachos, por ejemplo, asociados al despacho de la dirección general. Bueno, y ustedes allí, de una forma, vuelvo y digo, muy, muy sencilla, van desplegando cómo está organizado jerárquicamente, por ubicación, y por otro tipo de elementos cada uno de esos componentes funcionales y laborales, ¿sí? Entonces, por acá, por ejemplo, si yo coloco talento humano, entonces me salen 30 pestañas. El lugar es el nivel central, pero también está el nivel central y seccional.
Sale todo ese proceso allí que estamos buscando, que es el de talento humano, se ubica ese cargo en el nivel central, nos dice de una forma muy resumida, por favor, cierra el micrófono, alguien que lo tiene abierto por allá, el perrito está ladrando, les agradezco. Gestión del empleo, desarrollo del talento humano, bueno, y uno oprime la ficha y allí sale, ¿cierto? Lo cual es muy, muy interesante, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí oprimí analista 4. Esa es la denominación general del empleo. Sí se está viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, analicémosla. señor. Yo saqué más o menos unas 10 o 12 fichas. Tal vez no las alcancemos a analizar todas, pero vamos. Pero precisamente aquí oprimí esta y el analista 4 está en oferta, ¿cierto? Entonces, no sé si habrá alguien entre ustedes que esté aspirando a ese cargo, pero bueno. Entonces, Profe, yo, qué pena, yo estoy aspirando a ese cargo. excelente, papá. Ay, recuérdame tu nombre. Arley. Arley, sí, sí, ya te reconocí por la voz. Excelente, muy bien. Entonces, precisamente vamos a analizar ese proceso en el que tú estás allí inmerso. ¿Listo? Aquí lo coloqué con letrica grande. Listo. Aquí yo creo que ya se ve toda completica. Bien, entonces, fijémonos. El año en el que se crea esta ficha y se organiza de esta forma tan clara, ¿cierto? Que no permite uno perderse, es en el año 2024, precisamente cuando salió el diccionario de competencias comportamentales, precisamente cuando este portal se construyó de esta forma tan idónea, ¿no? Tan interesante. Entonces, el año, digamos, en donde se construye esta ficha es del 2024, ¿cierto? Versión de la ficha dice aquí 01, va desde el 15 de abril de 2024, precisamente. No hice una finalización porque lógicamente esa ficha está activa, ¿cierto? Está vigente, ese empleo no se ha cerrado. Y la denominación general del empleo es analista 4, código 204, grado 4, ¿cierto? Nivel jerárquico técnico. Entonces, pilas que yo sé que muchos lo saben, tal vez otros no. Si yo me inscribía al nivel técnico, ¿cierto? Quiere decir que mi cargo está dentro de lo que se oferta en ese orden. Entonces, en el caso de Arley, su cargo es analista 4 y su nivel jerárquico es el del nivel técnico, y en ese orden, sus funciones comportamentales, sus funciones laborales, ¿cierto? Y sus funciones esenciales, como reza la ficha, tienen que cruzarse en ese orden, ¿cierto? Del nivel técnico y que es analista 4. Bien, entonces dice aquí que proceso talento humano, su proceso gestión del empleo, desarrollo del talento humano. Hay muchos analistas 4, ¿cierto? O sea, no hay un único analista 4, ni un único gestor 2, ¿cierto? Ni un único inspector. Habrá unos gestor 2 más cercanos a los procesos de la parte aduanera, ¿cierto? Y otros gestores más cercanos a la parte de fiscalización, ¿sí? Entonces, eso ya lo tiene que usted auscultar allí en el portal, ¿cierto? Tiene que mirar exactamente con precisión cuál es exactamente su ficha de acuerdo a sus antecedentes laborales, a sus antecedentes profesionales, a sus estudios, ¿cierto? Y a su experiencia laboral. ¿Sí? Esta ficha entonces a usted le va dando esa pauta. Porque entonces, ¿qué ocurre? Yo ya lo dije en la primera clase, empezamos a obtener problemas con la verificación de requisitos mínimos, ¿cierto? Porque si me van a pedir unos requisitos mínimos, por ejemplo, qué sé yo, en un diplomado, en un curso, y yo no lo hice porque me inscribí mal, porque no tengo esa información, pues ahí, ¡pum!, me van a sacar, ¿cierto? Obviamente que podemos observarlo desde el criterio de la arbitrariedad. Podríamos aquí tener una clase sobre qué significa eso realmente la meritocracia, algo que yo defiendo en una parte, pero también cuestiono, ¿sí? Pero ya ahí ustedes lo van a excluir porque usted tiene que tener claro exactamente su ficha laboral, el cargo al que va a aspirar y su papelería para poder demostrar y para poder exhibirla, ¿cierto? En valoración de requisitos mínimos y en antecedentes. Ojo con esto, que es bien, bien interesante. Propósito principal: desarrollar las actividades que faciliten el cumplimiento y seguimiento
cumplimiento, seguimiento y mejora de los programas y proyectos relacionados con el funcionamiento de la biblioteca de la entidad de acuerdo con la normativa vigente y los lineamientos institucionales. Entonces, esta persona que está en el proceso del talento humano, ¿cierto? Y que tiene que hacer funciones en ese orden, y que es analista 4 del nivel técnico, tiene como función sintética principal estar pendiente del funcionamiento de la biblioteca de la entidad. Es decir, que todas sus otras subfunciones, que todos sus otros subprocesos van surgiendo o se van, digamos, van descendiendo en cascada de ese propósito principal, ¿cierto? Miremos entonces qué nos dice en las esenciales. Desarrollar acciones logísticas y técnicas para la implementación de los requerimientos en la administración de la biblioteca, de acuerdo con la normativa vigente y los lineamientos institucionales. Adelantar acciones para que los sistemas y procedimientos existentes sobre el manejo, conservación, préstamo, devolución de libros y documentos de la biblioteca se implementen adecuada y eficientemente. Desarrollar actividades de organización, clasificación, conservación, custodia, difusión del servicio, préstamo y consulta del material bibliográfico. ¿Y se dan cuenta? Es decir, más o menos como cuando uno escribe una investigación, ¿cierto? En la investigación uno dice objetivo general. ¿Dónde está el objetivo general? En el propósito principal de lo que esa persona tendría que hacer. ¿Y dónde están los objetivos específicos? En esas funciones esenciales que se van desplegando allí. Todo con relación al elemento bibliográfico, ¿cierto? De la información que reposa en la biblioteca, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si quisiéramos llevar esto a término del examen, ¿cierto? El día que ustedes se van a presentar, por lo menos aquí tenemos 6 elementos fundamentales para fabricar unas 10, 15 o 20 preguntas para ese cargo específico, ¿cierto? Del analista 4, porque aquí están sus funciones, ¿sí? De ahí van a salir 4 o 5 un bloque 5 o 20 preguntas, 5 a 20 preguntas sobre esas funciones esenciales. Sigamos avanzando. ¿Qué más tiene esta ficha? ¿Qué se le pide a esa persona que tenga para poder aspirar, así sea de manera provisional o de manera em, en nombramiento, ¿cierto? De acuerdo a sus estudios. Título de formación técnica profesional o terminación y aprobación de estudios tecnológicos, terminación y aprobación del pensum académico de educación superior en la modalidad de educación profesional. Vean que no le están pidiendo el diploma, sino que ya esté acabando, ¿no? Pero tiene que estar en ese proceso. En alguno de los programas académicos pertenecientes a los núcleos básicos del conocimiento abajo relacionados. ¿Y cuáles son esos núcleos básicos? Administración, bibliotecología y otros que se relacionen con ciencias sociales y humanas. ¿Sí? Entonces, si su profesión tiene que ver con este tipo de solicitud, ¿cierto? Usted va en la vía que es y vean, fíjense ustedes que se relaciona directamente con valoración de requisitos mínimos y después con antecedentes, ¿sí? ¿Y qué tipo de experiencia debe tener para poder ejercer ese cargo? 3 años por lo menos, ¿cierto? Pues también allí eso está intrínsecamente relacionado con experiencia, valoración de antecedentes y requisitos mínimos. ¿Qué otras cosas se le piden? Certificado de inscripción profesional en los casos señalados en la ley, cursos, diplomados, etcétera. ¿Qué equivalencias podrían generarse en este orden frente a las profesiones? Aplican las equivalencias definidas en la normativa aplicable a la entidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Salirme del portal e irme a la normativa que me diga cómo se pueden hacer equivalencia o homologación en cuanto a todos estos estudios y títulos, ¿cierto? Bien, nos vamos, fíjense ustedes, compañeros, que la ficha está construida de una forma tan clara y tan didáctica que va desde lo general a lo más puntual y más puntual y más específico. Entonces aparece aquí las competencias funcionales básicas y comportamentales básicas, ¿cierto? Funcionales y comportamentales básicas. ¿Qué se le pide, qué se le solicita a esa persona, a ese sujeto? Comportamiento ético, trabajo en equipo, orientación al logro, pero también conceptos de evasión, elusión, contrabando, ley de transparencia, gestión documental, código de buen gobierno y código de integridad, sistema PQRSF, conocimiento de constitución política, lógico. Si su profesión tiene que ver con ciencias sociales, en sus funciones tiene que ver con conocimiento de la ley, ¿sí o no? Es lógico.
pero también está comunicación efectiva. Entonces está comportamiento ético, comunicación efectiva, trabajo en equipo, adaptabilidad, ¿cierto? Orientación al logro, orientación al usuario y al ciudadano. Hasta ahí las comportamentales, hasta el numeral 6, si ustedes observan. Y después vienen las funcionales: evasión, elusión, contrabando, herramientas informáticas, gestión documental, modelo integrado de planeación y gestión, o sea, MIPG, código de buen gobierno e integridad, principios de la función pública, le piden conocimiento de leyes, ¿cierto? Sistema PQRSF, políticas estatales de servicio al ciudadano, constitución política, ya lo habíamos dicho, generalidades de gestión humana en la administración pública. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de las preguntas comportamentales también van a surgir de acá, de esas competencias que se le van a evaluar a esa persona. ¿Y qué otra cosa quiere decir? Que dentro de las grandes 10 competencias comportamentales generales que existen en la entidad, ¿cierto? A usted solo le corresponden estas que están acá, que usted ve en pantalla. A ese analista 4, Arley, suponiendo que todo esto coincida con lo que él se inscribió, ¿cierto? Comportamiento ético, comunicación efectiva, trabajo en equipo, adaptabilidad. Le van a evaluar esas. O sea que él tiene que dedicarse a estudiar solamente y únicamente esas competencias, ¿cierto? Bien. Y otras del orden funcional vuelven aquí a plantearse: técnicas en administración de biblioteca y gestión documental. Lógicamente que si se le está pidiendo algún tipo de idoneidad en el manejo de documentos bibliográficos, tiene que saber de gestión documental, ¿cierto? Pero aparece otra cosa igualmente interesante, y eso lo vamos a ver la otra semana, ¿cierto? Que son ya las competencias comportamentales vistas desde los niveles que plantea el diccionario de competencias comportamentales. ¿Qué quiere decir? Las de arriba son generales y son básicas, ¿cierto? Pero las de abajo, tanto las funcionales como las comportamentales, son más específicas. Entonces, fíjense que aparece, por ejemplo, comportamiento ético y un numerito, nivel 4. Innovación y un numerito, nivel 2. Trabajo en equipo y un numerito, nivel 2. Y comunicación efectiva, número 2. Cuando vayamos a explorar nuestro diccionario de competencias comportamentales, vamos a descubrir que cada competencia tiene unos niveles. Entonces, ya lo dije ahorita, por ejemplo, la ética, ¿cierto? Es transversal para todos los cargos y todos los niveles. Imagínense un funcionario sin ética, pues jodido, ¿cierto? Pero resulta que para el caso de Arley se le exige que estudie con mayor rigurosidad y mayor puntualidad el nivel 4, no el nivel 1 o el nivel 2, que es para otros cargos y para otras funciones. Y lógicamente vamos a pensar, esto es una especulación, esto es una invención mía, que si se le pide un comportamiento ético y él tiene estudios en bibliotecología y lo que él va a hacer tiene relación con todo el funcionamiento de gestión documental y la organización bibliográfica, muy seguramente esa función en el nivel 4 tiene que decir con preservar la confidencialidad, por ejemplo, de documentos, ¿cierto? Entonces, aquí es precisamente lo que yo estoy diciendo. La ficha está construida de una forma en que nos van hablando de elementos generales y va descendiendo a esto hasta elementos más puntuales y más puntuales. ¿Listo? Y al finalizar, dice lo siguiente: descripción y control de cambios, por la cual se adopta el manual específico de requisitos y funciones para los empleados de la planta personal de la bueno, esto es más como del orden informático. Digamos que todo lo otro, todos los títulos y subtítulos que van descendiendo de arriba hacia abajo, nos van dando la clave de dónde van a surgir las preguntas, de dónde van a surgir los ejes temáticos que les van a llegar con su guía de orientación antes del examen, pues de esta ficha laboral. Arley, ¿cómo la viste? ¿Sí está claro el asunto? Sí, ¿me escucha? Sí, ahí te estoy escuchando. Sí, sí, señor, sí. Sí, ahí ¿Qué le vamos a pregunta hacer. o duda tienes? No, eh, los puntos o sea, tú dices que de las competencias funcionales básicas y competencias comportamentales básicas,
O sea, en el examen van a salir desde la 1 hasta la 16. ¿Cierto? Eso es lo que me Hasta estás, las eso es lo que- 6. Sí, hasta las sí, 6. sí, señor. Sí, 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 sí. Y de las 7 a la 16, ¿no? O también van a salir. Muy seguramente el examen, como lo supe de primera mano, el examen también va a estar construido en ese orden de lo general hacia lo específico. Y fíjense que las preguntas que vamos a empezar a responder el día de hoy, las que vamos a trabajar, también van constituidas de lo general, ¿cierto? Saber leer lo tienen que hacer el asistencial, el técnico, el de la DIANA, la Secretaría de Educación, cualquier empleo público, ¿cierto? Entonces, ahí vamos desde un aspecto general a algo más puntual que serán los otros ejercicios de competencias funcionales. Algo también mucho más puntual que son las preguntas de orden comportamental. Si ves la ficha, también está construida desde lo general, desde lo que se te pide en términos transversales y generales, hasta cosas muy puntuales, ¿cierto? Entonces, muy seguramente te van a salir preguntas, ¿cierto? En las comportamentales que tengan que ver con esas 6 competencias, pero van a haber un cúmulo de preguntas específicas donde van a evaluarte los niveles, sobre todo de estas 4 competencias. Nivel 4 de la ética, nivel 2 de la innovación, nivel 2 del trabajo en equipo, nivel 2 de comunicación efectiva, que eso lo vamos a ver la otra semana, ¿sí? Y en las competencias funcionales se te va a pedir sobre todo un trabajo muy fuerte, ¿cierto? Y van a salir preguntas muy puntuales que tengan que ver con administración de biblioteca y gestión documental. Pero en términos generales o básicos también van a haber un gran cúmulo de preguntas sobre gestión humana, políticas estatales, PQRSF, código de buen gobierno, todo eso que es funcional, pero en términos generales. Esto que está bajito, competencias funcionales 1 y 2 y competencias comportamentales nivel 4, nivel 2, etcétera, son entonces cosas mucho más puntuales que te van a preguntar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, no, no, no. A ti por la participación. ¿Cómo la vieron el resto de compañeros? ¿Quién más es aquí analista? ¿Hay alguno que esté concursando, que esté aplicando para facilitador? Porfa, me indican. Miguel, tú vas a concursar para el cargo de facilitador, ¿sí? Por favor, el Buen día, micrófono. profe. Buenas noches, sí, señor. Listo, Miguel. Entonces vamos a analizar tu ficha. O sea, digamos que muy seguramente hay unos aspectos que salen en esta ficha y otros no, porque hay muchos tipos de facilitador, ¿cierto? Hay facilitador 1, 2, 3 y 4. Yo aquí, yo aquí escogí el facilitador 1, pero habrá unas cosas que sí tengan que ver. Entonces, vamos a analizarla contigo, ¿cierto? Y ya tú en la casa, cuando tengas más tiempo, vas a sacar ya mucho más puntualmente cuál es tu ficha. Acuérdate la forma en que desplegamos el manual de funciones, que está por secciones, es decir, tu ficha está ahí, sí o sí, y ya obteniéndola de una forma mucho más clara y puntual, entonces tú puedes hacer este ejercicio que estamos haciendo hoy acá colectivamente, lo puedes hacer tú de una forma más precisa. Entonces, Miguel, empecemos a leer, porfa. Ayúdame a leer em, lo que allí dice y lo vamos explicando, ¿vale? ¿Dónde, profe? ¿Dónde leo? Donde dice descripción del empleo, empecemos a leer desde denominación del empleo. Bueno, denominación del empleo, facilitador 1, código 101, grado 01, nivel jerárquico, nivel asistencial, código de la ficha IT 1030, código de empleo, carrera administrativa, procesos, información, innovación y tecnología, Listo. Yo te voy a ir aplica. interrumpiendo, no porque sea grosero ni más faltaba contigo, sino para ir dinamizando la conversación contigo y con los compañeros. ¿Listo? ¿Qué significa ese cargo o ese empleo de facilitador uno? ¿Qué entiendes tú por esa denominación? Pues como que simplifica procesos, es como el que, o sea, es más manual, ¿sí? Sí, El que, sí, que simplifica procesos, o sea, algo que no requiere
como mucha pensadera o algo así. Digamos que no requiere, por ejemplo, toma de decisiones, que eso lo vamos a ver en los niveles profesionales, ¿cierto? ¿Sí me escuchaste? Sí, señor. Sí, señor, sí, Listo, muy señor. bien, perfecto. Sigamos, sigue leyendo, yo te voy interrumpiendo. Aplicación de la ficha, niveles central y seccional, subprocesos, innovación y tecnología, transformación digital, superior inmediato, quien ejerza la supervisión directa, dependencia donde se ubique el empleo, propósito principal, apoyar las actividades operativas, administrativas y logísticas para la transformación digital, de acuerdo con los procedimientos e instrucciones impartidas. Listo. Fíjate que se te está pidiendo un conocimiento, así como a la ficha que muy seguramente tenía que ver con el cargo al que aplicó Arley, tenía que tener un conocimiento más o menos profundo sobre información, bibliocatalogía, organización de la información, bibliografía, gestión documental, entre otros. Tú tienes que tener un conocimiento profundo en todo lo que tiene que ver con herramientas digitales, ¿cierto? Por ejemplo, y esa apropiación de lo digital, pues tienes que volcarla, te tiene que ver en el proceso, tú lo acabaste de decir, de funciones operativas y logísticas para que las cosas se puedan hacer de una forma ágil y rápida. Se supone que lo digital es para agilizar las cosas. Entonces, muy seguramente, no sé si esto coincida con tus funciones a las que te inscribiste, a las que, al cargo que por el cual optaste. ¿Sí se parece? Pues, profe, el cargo al que yo me inscribí no dice en qué sección es, o sea, solo dice facilitador uno, o sea, no dice si es aduanero o impuestos o algo así. Sí, fíjate que dice lo mismo acá. Dice ubicación del empleo. ¿Dónde es que dice? Dependencia donde se ubique el empleo. O sea, no, digamos, ¿eso qué significa? Que es en donde a ti te requieran, ¿cierto? En el momento. Pero tu formación profesional, tu experiencia laboral, ¿apunta a esto? Es mi pregunta. Actividades operativas, administrativas y logísticas para la transformación digital. Pues operativas y logísticas como tal, ¿no? Pero pues sí tengo un poquito de experiencia en el sentido digital, en temas de Exacto. software y bueno, en fin. Porque fíjate que eso va a terminar evidenciándose en la parte de valoración de requisitos mínimos, ¿cierto? Y después en la prueba ya puntual cuando te vayan a formular las preguntas. Digamos que toda la prueba va a versar sobre ese propósito principal, lo operativo, lo administrativo, lo logístico en transformación digital, ¿sí? Eso va a salir sí o sí en todo el transcurso de las 60 o 70 preguntas funcionales que te vayan a hacer. Entonces miremos ahora cómo se desglosan, cómo se puntualizan esas funciones esenciales. Te escuchamos. Bueno, funciones esenciales. Primero, realizar acciones administrativas y operativos de apoyo a la planeación, formulación, implementación, mantenimiento, evaluación y evolución de planes, programas, procesos, proyectos y convenios de transformación digital de acuerdo con las políticas, lineamientos, procedimientos y necesidades institucionales. Segundo, asistir operativamente a la instalación, cooperación, monitoreo, mantenimiento y evolución de soluciones de transformación digital de acuerdo con tendencias, estándares, mejores prácticas nacionales e internacionales, el entorno normativo y los lineamientos de la entidad. Tercero, apoyar administrativa y operativamente el monitoreo y solución de necesidades y problemáticas relacionadas con la transformación digital, de acuerdo con la estrategia institucional, estándares, procesos, políticas gubernamentales, lineamientos técnicos y procedimientos establecidos. Listo, Cuarto, dejemos hasta ahí. Dejemos hasta ahí porque nos faltan mirar unas fechitas más y quiero que los otros compañeros también participen. Cuando tú analizas tu experiencia y tu hoja de vida, ¿eso se parece a estas funciones que se te piden en el cargo? pues directamente no. Pero, pero digamos que en el momento en que te pidan los antecedentes y la papelería y todo eso, tú más o menos dices, sí, mis estudios, fíjate que te piden bachiller, nada más. Tipo de experiencia y tiempo requerido, no requiere experiencia. Ah, no, tú no tienes problema. No tienes mayor problema porque no te van a pedir
requisitos mínimos, ¿cierto? En cuanto a la parte profesional y la parte académica. Entonces, no hay ningún lío, ¿cierto? Pero las funciones que están aquí desplegadas, tú las sabes hacer. O sea, en el momento en que te contraten, tú eres provisional de la DIAN en este momento, ¿cierto? No, no, señor, yo no soy la DIAN aún. Ah, ok, ok. Pero en el momento hipotético en el que te contrataran, te ganaste el concurso y todo eso, tú sabrías hacer todo esto. Esas 5 funciones esenciales que están allí. Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Porque las preguntas, sí o sí, por lo menos un 30, 40% de las preguntas van a estar diseñadas con base en estas funciones esenciales. Miremos rápidamente qué otras competencias funcionales te van a pedir en el cargo si te llegan a nombrar y te lo llegas a ganar. Administración de la infraestructura, administración y soporte, ¿cierto? Todo esto es tecnológico y gestión documental parecido al caso del analista, ¿no? Entonces, la gestión documental tiene que ver con organización de archivos, em, digitalización de documentos, todo eso, ¿verdad? Y en la parte de las competencias comportamentales, te van a pedir comportamiento ético, nivel 4, comunicación efectiva, nivel 2, trabajo en equipo, nivel 2, innovación, nivel 2. Cuando estemos la otra semana en competencias comportamentales, tienes que estar muy pendiente cuando expliquemos los diferentes niveles y lo que se pide. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta es tu ficha, ¿cierto? Veo yo que esta es tu ficha laboral y con base en esta ficha, Miguel, es que se va a redactar el examen, pero no solamente eso, sino que tus antecedentes que no los están pidiendo y entonces ahí no hay lío. Y la valoración de requisitos mínimos, pues tiene que ver también con lo que está allí planteado en términos de profesiones, en términos de experiencia laboral, etcétera. ¿Listo, Miguel? Listo, profe, gracias. Listo, no, a ti. Quería hacer este trabajo hoy. Bueno, entonces vamos a buscar otra, una más. Gestor Profe, ¿no se 1. puede un gestor 2? Sí, sí, ya vamos allá, tranquila, ya vamos allá. Voy a preguntarles Gracias. quién está optando a gestor 1. Hace la manita ahí digitalmente, por favor. ¿Nadie? Listo, ¿Puedes entonces esa la indicar qué podemos dijiste descartar. que no te escuché, perdón? Gestor 1. ¿Quién está optando por gestor 1? ¿Ninguno? Todos me escucharon, ¿cierto? Sí, se escucha. Bien. Gestor 1 nadie. Entonces, avancemos, descarto esa ficha y vamos con gestor 2, que sí sé que muchos de acá van a optar por ello. Gestor 2 sí, bastantes, ¿verdad? Alcen la manita ahí, coloquen ahí para saber cuántos más o menos hay optando a el cargo de gestor 2. María Fernanda, Paola Andrea. Listo. Sé que muchos más, no sé si es que no están pendientes o no les funciona la manita, pero sé que muchos más. Estoy seguro que muchos van para gestor 2. Listo. Eliana, perfecto. Bajen la manita y entonces la vamos a revisar. Eliana, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a revisar esta ficha de gestor 2 y vamos a ver en qué se parece al cargo al que tú te vas a postular, ¿cierto? Si todo lo que dice acá es idéntico a tu experiencia laboral, a tu experiencia profesional y todo eso, y qué te van a pedir en la parte esencial, ¿cierto? En las funciones esenciales y qué te van a pedir en la parte comportamental. Entonces, leamos. No veo que estés compartiendo Ahí, todavía no se ha pantalla. compartido. Perdóname, ya la voy a colocar. Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. Listo, dale. Bueno, en el gestor 2 está como código 302, grado 02, nivel jerárquico, nivel profesional. Tipo Muy de bien. empleo, carrera administrativa, proceso administrativo y financiero,
subproceso función pagadora y función recaudadora. Esta aplicación de las fichas para nivel central y en el subproceso también aparece contabilidad. Excelente. Fíjate lo siguiente, Eliana y compañeros, que aquí ya aparecen procesos y subprocesos. Fíjense que en las otras fichas no aparecía eso porque eran unas funciones más simples, como decía Miguel, ¿cierto? Aquí ya en el orden profesional, obviamente aumenta el salario, ¿cierto? Aumenta los estudios que se le piden, pero también aumenta la complejidad de lo que ustedes tienen que hacer y el grado de responsabilidad es sustancialmente más grande. Eliana, esos procesos y ese proceso y su proceso sí se parece a lo que tú quisieras aplicar con el cargo por el que optaste. No, yo no apliqué para administrativo y financiero, El tuyo era de fisco. fiscalización, ¿sí? Ujú, Fiscalización. Listo, correcto. listo. Sin embargo, esa no bueno, porque la saqué más o menos así, tenía, solo a partir de los cargos que se estaban ofertando, pero sin mirar una especificidad en las funciones. Sigamos leyendo, a ver qué más nos dice esta ficha, Eliana, por favor. El propósito principal es desarrollar acciones relacionadas con la gestión de contabilidad de la entidad que permitan el cumplimiento de la misión institucional de conformidad con la normativa vigente, los lineamientos y los procedimientos establecidos. O sea que a esa persona que vaya a optar por ese cargo, en general, ¿qué se le pide, Eliana? En primer lugar, la misión como tal de la entidad y ya la parte relacionada con contabilidad. Exacto, muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre estar en esa parte contable y la parte tuya de fiscalización? Es porque es el área de administrativa y financiera, entonces es lo propio de la entidad, cómo funciona como tal, pues como el área administrativa y esa parte específica en contabilidad, por ejemplo, no sé, tal vez programación de viáticos o sea, algo muy específico del proceso interno de la entidad. Listo, muy bien. Miremos las funciones ya puntuales, las funciones esenciales. Primera función esencial dice realizar las acciones necesarias para el reconocimiento y análisis de los hechos económicos en los sistemas de información financiera de acuerdo con los procedimientos y normatividad aplicable vigente. Segundo, realizar conciliaciones y cruces de información relacionadas con las operaciones económicas generadas con otras entidades que se consideran recíprocas de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos establecidos. Tercero, elaborar los informes financieros de la entidad y los reportes a presentar ante los entes de control de acuerdo con la normativa vigente y la realidad económica de la entidad. O sea, como Leamos de hasta la contabilidad 4. pública. Bueno. Sí, sí, sí. Cuarto, elaborar las declaraciones tributarias a cargo del proceso administrativo y financiero de acuerdo con la normativa vigente y el procedimiento establecido. Listo, excelente. Entonces, fíjate que más o menos con relación a lo que tú dijiste ya, el propósito principal, el propósito general, se le solicita a esa persona que opte por ese cargo que esté pendiente, ¿cierto? Y sea responsable con toda la parte financiera, ¿cierto? Con toda la parte que tiene que ver con los informes financieros, financieros y contables de la entidad. Por eso, si bajamos a requisitos del empleo, porfa, léenos lo que se le pediría a esa persona en términos profesionales y académicos. Estudios, dice título profesional en alguno de los programas académicos pertenecientes a los núcleos básicos del conocimiento abajo relacionados, que son administración, contaduría pública y economía. Exacto. Entonces, los títulos tienen que ir relacionados en esa materia. No pueden ser otros, porque si no se van a quedar allí colgados muy seguramente o en requisitos mínimos o en valoración de antecedentes. Continúa, por favor. Tiempo de experiencia y tiempo requerido, dice 1 año de experiencia profesional y
Otros requisitos del empleo, tarjeta profesional en los casos señalados por la ley. Por ejemplo, los contadores tienen que tener tarjeta profesional, ¿no? Tarjeta Como los profesional, abogados. sí. Sí, sí, señora. Y en equivalencias, dice, aplica las equivalencias definidas en la normativa aplicable a la entidad. Bueno, ustedes tienen que irse allá a buscar en ese orden. Y fíjate que aquí vamos a encontrar algo interesante, que a pesar de que lo tuyo es de fiscalización, muchos de los ejes temáticos que están acá, perdón, de las competencias funcionales básicas y comportamentales, sí tienen que ver, son transversales, ¿no? Son transversales así sea a otro tipo de labor. Entonces, por ejemplo, cuando dice evasión, elusión y contrabando, ¿eso tiene que ver con tu ficha laboral también? Sí, sí, señor, la mayoría de los que están Ujú. relacionados. Exactamente, exactamente. Y ya en la parte puntual de las competencias comportamentales, te van a pedir ética, porque ahí sí eso es transversal para todos, solución de problemas, innovación, perdón, solución de problemas e innovación en nivel 3, o sea, un nivel alto, ¿cierto? Porque tu cargo es profesional y de responsabilidad directa. Y en el caso de ética y adaptabilidad, nivel 4, que eso lo vamos a mirar entonces la otra semana. ¿Listo? Entonces, eso en el caso del gestor 2. Y voy a finalizar el ejercicio. No sé si haya alguien aquí con inspector, cargo inspector. ¿Hay alguno que se haya postulado a Diana? Muy bien, perfecto. Inspector 1, 2, 3 o 4, Diana. 3. Listo. Y Carlos Alberto también, ¿verdad? Muy bien. Entonces déjenme aquí. Sí, profe. 2. Listo. Entonces vamos a revisarlas muy rápidamente. Denme un segundito. Denme un segundo. Listo. Tengo aquí inspector 1, inspector 2. Diana es inspector 2, ¿sí? Me dijiste 2, ¿verdad? No, 3. 3. Y Carlos 2, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a empezar muy rápidamente a analizar la ficha que dice inspector 2, que no sé si coincida exactamente con las funciones del cargo al que Carlos está aspirando. Entonces, leamos, Carlos, el propósito principal y las funciones esenciales, por favor. Sí se ve en pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Propósito Listo, dale. Escuchamos. Sí, principal dice que señor. es proponer mejoras al proceso administrativo. Sigue. ¿Sí me escucha ahí, profe? Sí, Bueno, te estoy escuchando. compañeros. Sí, dale, dale. Proponer mejoras al proceso administrativo y financiero que permitan el cumplimiento misional, toma de decisiones económicas y proyección institucional de acuerdo con la normatividad vigente, las políticas gubernamentales y el contexto macroeconómico. Listo. ¿Qué entiendes tú Funciones por ese propósito principal? esenciales uno, perdón, ¿Qué entiendes tú por ese propósito principal que en el acabaste de leer? Sí, bueno, que aquí ya hay que tener un nivel de decisión. correcto. Me imagino que estamos en la función pagadora, ya tiene que ver con todo el manejo del presupuesto y la recepción de informes de supervisión de contratos para los pagos que hay que hacer parciales y todas esas liquidaciones. Exacto, Carlos. Es decir, no sé bien si esta ficha coincide exactamente con con lo que tú optaste, ¿cierto? Con lo que piensas avanzar. O sea, lo tuyo es ascenso, ¿cierto? No, profe, pero lo mío es ascenso en el área de fiscalización, pero digamos que le permite a uno entender el contexto de lo que se prende al revisar la Exacto. ficha propia. Sí, sí, exactamente. Y quería decir precisamente eso, que aquí ya hay unos cargos de responsabilidad muy altos, ¿cierto? En el caso de esto del inspector, ¿verdad? Porque lo que uno puede leer entre líneas es que aquí hay gente a cargo de uno, ¿verdad, Carlos? Sí, es muy posible que tenga que coordinar uno de los grupos que tiene administrativa y financiera.
Vale, perfecto. Entonces, léenos, por favor, sé tan amable de leernos al menos las primeras 4 funciones esenciales, por favor. Claro que sí. Uno, proponer acciones de mejora al proceso administrativo y financiero mediante la investigación, análisis, actualización y retroalimentación permanente respecto a la normativa aplicable al proceso, el contexto macroeconómico y las políticas gubernamentales. Dos, orientar a la dirección seccional y nivel central en el manejo de los hechos económicos y operaciones del proceso administrativo y financiero de acuerdo a los procedimientos y normativa aplicable vigente. Tres, analizar la consistencia de la información financiera de la entidad y los reportes a presentar ante los entes de control de acuerdo con la normativa vigente y la realidad económica de la entidad. Y cuatro, estructurar el mapa de riesgos y la actualización de procedimientos del proceso administrativo y financiero de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades institucionales. Muy bien. ¿Qué se precisa ahí en esas 4 funciones, Carlos? ¿Qué tendría que hacer ese funcionario entonces, principalmente? No, es ya un cargo de dirección y ahí Ujú. le toca enfrentarse a decisiones complejas y a operativizar, digamos, el resto o el proceso que tenga a cargo, bien sea que esté de frente o asesorando ese proceso. Listo, listo, Carlos, excelente. Y fíjate que se le pide ya no solo título profesional, ¿cierto? Sino que se le pide posgrado, especialización, maestría o doctorado, porque se supone que ya en estos niveles de em, nivel académico, tiene esa persona la posibilidad de funciones como jerarquías, tener presupuestos a cargo, tener personal a su cargo, etcétera, ¿cierto? Y se le pide conocimientos, pues entonces en contaduría, administración, economía, etcétera. Y si tú te fijas, Carlos, en la parte de las competencias funcionales, como esta persona está allí también en la parte de la parte financiera, entonces sus competencias funcionales tienen que lidiar con el asunto del presupuesto, la contabilidad, como en el caso del gestor 2 que leíamos ahorita, y la tesorería. Y si te fijas también con mayor precisión, esto sí muy seguramente está dentro de tu ficha también aquí, ahí transversalizado, como tu cargo ya es de Sí, un alto nivel, ¿cierto? En todas las competencias te van a pedir nivel 4, o sea, el más alto nivel de exigencia en ese comportamiento frente a funcionarios, ciudadanos, presupuestos, etcétera. ¿Listo? Entonces, mientras va más subiendo el cargo, los niveles de las comportamentales también van aumentando. Mientras son más, digamos, esa parte operativa que leíamos con el compañero, con Felipe, allí eso ya tiene que ver con niveles 1 o nivel 2 de complejidad. Entonces, Carlos, muchas gracias ahí por tu interacción y por la lectura. Y finalizamos el ejercicio con facilitador 3, ¿cierto, Diana? Perdón, inspector 3, ¿sí? Sí, señor. Inspector 1, no. Espérame, me organizo acá. Inspector 2, inspector 3, listo. Entonces finalizamos el ejercicio con esa ficha laboral y ahí ya entonces tenemos un panorama rico y diverso. Permítanme un segundito. Listo. ¿Sí se ve en pantalla, compañeros? Sí, señor. Ah, listo. Vale, vale, vale. Excelente. Entonces, Diana, leamos aquí muy rápidamente. Dice aquí al principio que sería inspector 3, que el empleo al que tú aspirarías, o bueno, si se relaciona la ficha con lo tuyo, ¿no? En la parte de la carrera administrativa, que tiene que ver con la cercanía al ciudadano, pero también con el trabajo de la factura electrónica y servicios digitales, etcétera. ¿Si se parece a lo que tú vas a optar?
este No, tipo de porque yo procesos? voy a optar al laboratorio, Ah, ok. entonces nada que ver. Listo, pero cuando vamos, por ejemplo, vámonos a las funcionales básicas y comportamentales básicas que dice comportamiento ético, comunicación efectiva, trabajo en equipo, adaptabilidad, orientación al logro y después gestión documental, modelo integrado de planeación y gestión. ¿Algunos de estos temas sí tienen que ver con lo tuyo? Sí, gestión Exacto. documental, código de ética. Manejo de leyes con la constitución política. Todo eso Sí, tenemos que conocer de forma transversal, ¿cierto? PQRSF también. Exacto, perfecto. Y en las funcionales, fíjate acá que aumentan, ¿no? Aumentan en número en esta ficha. Dice normatividad tributaria, conocimiento en lenguajes, herramientas y metodologías de desarrollo de software, gestión de sistemas de información y el sistema de facturación electrónica, conocimientos de marketing digital y producción gráfica y multimedia, etcétera. ¿Algunas de estas competencias salen en tu ficha? Gestión de sistemas de información. Mm, eh, de pronto gestión de proyectos creo que también sale. Vale, muy bien. ¿Y cuál es tu marco de responsabilidad en el cargo al que piensas ascender? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuáles son tus responsabilidades ahí? A diferencia de lo que está aquí en esta ficha. Gestionar planes para el laboratorio, para análisis de mercancías con fines de control aduanero. Ah, ok. O sea, digamos que la gran dimensión, acuérdense que el portal, que ojalá ustedes lo naveguen y logren responder muchas más preguntas que se puedan generar allí, está dividido por unas grandes zonas de influencia, diríamos, ¿cierto? Tu zona de influencia será toda la parte de aduanas, ¿sí? Tengo entendido. Sí, pues en los concursos pasados no preguntan casi nada del laboratorio, sino solo aduanas. Ok, ok, perfecto. Muy bien. Fíjate que aquí se te va a pedir, y esto sí, sí o sí está en tu ficha laboral, que en la parte de competencias comportamentales tienes que tener nivel 4 en ética, nivel 4 en iniciativa, o sea que vas a tener muchas funciones de decisión a tu cargo, ¿cierto? Solución de problemas también implica decisión e innovación. O sea que tienes que manejar recursos tecnológicos también, ¿cierto? Me imagino que eso está dentro de lo que explica tu ficha. Listo, listo, compañeros. Entonces, quería acá, sé que no todas las fichas, obviamente es imposible, ¿cierto? Que no todas las fichas las podemos analizar, que no todas las fichas que yo escogí, sobre todo por el cargo que se estaba generando allí en la convocatoria, ¿cierto? No coinciden exactamente con el bloque de conocimiento, con la zona de influencia que tiene que ver con sus labores, fiscalización o aduanas o otro tipo de dimensiones, ¿cierto? Pero lo que pretendía era que nos diéramos cuenta que allí en esa ficha laboral que les pertenece a ustedes, ¿cierto? Y de la cual se tienen que apropiar sí o sí, pues es la base fundamental de tres cosas: de los requisitos mínimos, ¿cierto? De la prueba, que finalmente eso es lo que estamos trabajando acá, ¿cierto? Del examen, que es el eliminatorio, pero pues los requisitos mínimos también son eliminatorios, infortunadamente es así, y de la valoración de antecedentes, ¿sí? Eso era lo que quería que analizaran, que descubrieran. Si hay alguna duda, si hay alguna duda frente a alguna ficha que ustedes que pertenece al cargo al que ustedes están optando, ya me escriben por el interno y yo les colaboro si hay alguna cosa en algún concepto o en algún elemento que esté allí expuesto y yo les colaboro sacándolos de la duda. ¿Listo? Pero ya entonces aquí acabamos esa parte del ejercicio del análisis, de la exploración de las fichas y del portal del manual de funciones de la DIAN y nos pasamos rápidamente a nuestro segundo bloque de trabajo el día de hoy,
que es lectura, ¿cierto? Lectura de preguntas al estilo de la Comisión Nacional del Servicio Civil en la parte de competencias básicas y aptitudinales, ¿cierto? Estas preguntas salían muchísimo en el examen de la DIAN antes, hace 7, 8, 9, 10 años, y se suprimieron. ¿Qué ocurrió? No es que desaparezcan del todo, ¿cierto? Sino que las absorbe las competencias funcionales. No están separaditas, sino que están fusionadas en las competencias funcionales. ¿Listo? Pero antes de avanzar acá, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hicimos del portal de la DIAN? ¿O todo claro? Por favor, indíquenme. Con un OK. ¿Sí me están escuchando? Sí, Listo, señor. Carlos. Bien. Cindy, todo claro, ¿sí? Sí, sí, señor, gracias. Listo. Rafael, ¿tienes alguna pregunta? O creo que querías era decir OK y se te subió la manita. Bueno, listo, no hay lío. Bien, vámonos entonces ahora sí al primer gran ejercicio de preguntas tipo Comisión Nacional del Servicio Civil. Vamos a mirar uno de competencias básicas organizacionales, como les dije, vamos a mirar después uno de funcionales, otros de comportamentales y un último de preguntas al estilo de esta dinámica de la integridad moral. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere leer? Vamos a preguntar voluntariamente. ¿Quién quiere leer? Cindy, listo, dale, te escuchamos. Ejercicio sobre el tipo de preguntas, Comisión Nacional del Servicio Civil, competencias básicas y aptitudinales. Espérame, te 1. interrumpo un poquitico. Siempre te voy a estar interrumpiendo, vuelvo y digo no porque sea grosero, no quiero que no faltaba más, sino para ir interactuando contigo y para ir saliendo de dudas. ¿Listo? Ok, Entonces, tú vas leyendo y yo te voy interpelando para ir resolviendo el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cindy va a leer, ¿cierto? Párrafo a párrafo, y yo le voy a ir preguntando algunas cositas a ella sobre la lectura, ¿cierto? Ustedes van a tomar apuntes, ustedes van a tomar atenta nota, ustedes van a preguntar si hay alguna duda, y ahí vamos avanzando y desentrañando cómo es que son estas preguntas y cómo se deben leer y cómo se deben responder. Entonces, ahora sí, dale. comprensión de lectura. Transporte ferroviario. Hace tiempo que Europa se beneficia de una red ferroviaria densa al ser un líder mundial en el suministro de sistemas ferroviarios, empleando 1 millón de personas en operaciones de ferrocarril y otras 250.000 en la fabricación. El sector ferroviario europeo tiene 60% de las acciones mundiales y un volumen de negocios anual de 95 billones de euros. La mayoría de las vías férreas en la Unión Europea son eléctricas. La red de vía ferroviaria eléctrica opera una variedad de voltajes distintos, tanto AC como DC, o sea, corriente alterna como corriente continua, Excelente. y Sí, señora. variando de 750 a 25.000 voltios. Aquí hubo un error de digitación, me disculpan, se me fue, no es volteos, sino Sino voltios. voltios, con Voltios, I. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Las Continúa. vías eléctricas ofrecen una mayor eficiencia de energía, menor emisión y son más sigilosas. Listo, entonces vamos a detenernos ahí. Cuando estemos por allá a mitad de año en la prueba, lógicamente no vamos a poder hacer esto con este placer, por lo menos para mí lo es, de discutir, de debatir, de dialogar y de devolvernos, de irnos al final y otra vez devolvernos sobre lo que es ese texto que está allí planteado frente a su pantalla. Pero todos estos ejercicios, ¿cierto? Nos van a ir dando la pauta de juntar tres acciones. El tiempo, ¿cierto? La eficiencia de la lectura y pues lógicamente la suma de esos dos elementos nos lleva al elemento psicológico. Si uno no se ha preparado, así sea solo o con un curso como estos,
y nunca has respondido simulacros, ese día va a estar totalmente tenso. Entonces, muy seguramente la posibilidad de avanzar positivamente sea remota. Pero cuando uno se ha preparado, cuando ha puesto en práctica el conocimiento a partir de la lectura y de lo que estamos aprendiendo aquí, y después el tiempo, va a llegar con más seguridad y muy seguramente va a ser exitoso. Entonces, vamos a devolvernos. ¿Cuál es el título del texto, Cindy? Transporte ferroviario. Eso. Y tú recuerdas, creo que lo alcancé a decir la semana pasada, no lo alcancé a decir, lo abordaron el sábado, que en una lectura el título nos va dando una pauta fundamental en lo que nos vamos a encontrar. Entonces, obviamente que la información necesaria para contestar correctamente no reposa únicamente en el título, pero nos va dando una ruta, ¿cierto? Por eso, cuando estemos frente al examen, nunca podemos descartar ni títulos, ni fuentes bibliográficas. Toda la información tiene que estar rescatada, porque muy seguramente haya una u otra pregunta que vaya hacia allá y si nosotros lo descartamos mentalmente, ahí ¿cierto? Nos indujimos ahí al error. Bien, entonces, si el título es transporte ferroviario, Cindy, ¿qué palabritas importantes tendríamos que marcar para que se compadezcan con ese título que está allí? Red ferroviaria, sistemas ferroviarios, operaciones Muy de bien, ferrocarril, sector exacto. ferroviario. Fíjate que tú estás haciendo algo muy importante, muy importante en una lectura. Si uno no tiene ni idea de leer, si uno nunca ha leído en la vida o le da uno sueño leer, pues tiene que apegarse a unas claves. Primero, la voluntad y el amor por la lectura, porque sin amor no se puede hacer nada, ¿cierto? Y segundo, empezar a hacerse de claves, hacerse de estrategias. ¿Qué estrategia acaba de utilizar Cindy? Si el título nos va a dar la dirección del texto, pues lógicamente tiene que empezar a marcar cosas que tengan que ver con el texto o que mínimamente se repitan. Entonces, fíjense que ella nos dice que red ferroviaria, sistema ferroviario, ferrocarril se Operaciones de parece a ferrocarril, ferroviario, Cindy. pero operaciones de ferrocarril, Listo, toda completica, ¿sí? Muy ¿sí? bien. Sector ferroviario abajo, Sector ferroviario, perfecto. abajo habla vías férreas, Vías férreas, sí, red de vía ferroviaria, sí. O sea, un montón de veces, ¿cierto? sí señor. Y listo, y listo. Es decir, Sí, aparece una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, seis veces, unas categorías que se parecen muchísimo a lo que dice allí de transporte ferroviario. Muy bien, entonces ya sabemos de qué va el texto, ¿cierto, Cindy? Más o menos ya sabemos de qué va. Y ya uno puede ir elaborando de a pocos la idea principal, la idea fundamental. Porque en efecto, si es de comprensión de lectura de este ejercicio que nos está proponiendo la pregunta, ¿cierto? Se trata de sacar información relevante, ¿verdad? Bien, ahora vámonos a otra estrategia que también es útil y es observar preguntas palabras de contexto. ¿Se acuerdan que hablamos en la primera clase de texto y contexto? Que el lenguaje cobra vida, es como un árbol que va sacando ramas y hojitas porque tiene una tierra fértil. Ese árbol lo llamamos texto, ¿cierto? Y esa tierra fértil la llamamos contexto, o sea, el entorno donde está surgiendo las palabras. Ahora, si el contexto es el tema de las vías ferroviarias o el transporte ferroviario, ¿cierto? Miremos qué palabras raras, qué palabras contextuales nos surgen allí, Cindy, que podrían aportarnos para sacar esa idea principal de ese primer párrafo. yo colocaría líder mundial en suministro, Listo. Pero ¿quién es ese líder? el sistema ferroviario. Bien. Pero sobre todo de Europa, ¿no? No están hablando Sí, de un ok, lugar. O sea sí, que ese lugar también puede llegar a ser importante. Sigue. sí. Colocaría empleando, ahí en este caso porque está hablando de la cantidad que ese sistema ferroviario Sí. incorpora de gente. Y cuando dice empleando 1 millón de personas en operaciones de ferrocarril, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué nos están contando ahí?
Pues que contratan muchas personas y que muchas Exacto. personas dependen del sistema, pero es que mira que ahí está relacionado el otro y dice que otras 250.000 en la fabricación. O Muy sea, bien. las que fabrican, pues digamos que los elementos del sistema ferroviario, o sea, trenes o sea, vías, me imagino. Ujú. ¿Sí? Ujú, Es decir, que esta vaina, o sea, ya nos va diciendo el texto, fíjate que en tu análisis tú ya vas comprendiendo que no solamente nos está diciendo que el transporte ferroviario es divino, lindo, no, sino que es muy importante porque emplea gente, ¿cierto? Hay ujú. cosas, hay labores, hay sectores de la industria en donde no se emplea gente y eso es una tragedia. Si no hay trabajo, entonces ¿para qué surge una empresa? Pensemos, por ejemplo, hoy salió una noticia en donde estos señores, los de las Big Tech, ¿cierto? Las grandes tecnológicas, están echando gente porque están reemplazándolos con inteligencia artificial. Y eso al final es una tragedia, no solo porque expulsa empleados, ¿cierto? Sino porque el capitalismo funciona a base de que desde los niveles más bajos, medios y altos haya consumo, ¿cierto? Haya circulación de bienes, haya circulación de gasto, de dinero, etcétera. Entonces, sí, listo, la inteligencia artificial hace las cosas, pero ¿quién va a comprar las cosas que hace la inteligencia artificial si la gente está quebrada? Pues no tendría sentido. Aquí en cambio nos está diciendo, oiga, el transporte ferroviario es genial porque emplea a un montón de gente. ¿Qué más nos dice el texto que sea susceptible de que subrayemos? Para mí, que tiene un 60% de las acciones mundiales y un volumen de negocio anual de 95 billones de euros. Muy bien. O sea, un platal, ¿no? Eso es una cosa Ujú. incontable. Sí, Sigue. bueno, bueno, ahí ya colocamos las vías férreas, pero dice que la mayoría son eléctricas en este Muy bien, caso. palabra clave también, perfecto. Cuando a uno le dicen que un sistema de transporte no funciona a base de gasolina, sino de electricidad, ¿qué se te viene a la cabeza? Por ejemplo, las generadoras de energía con las hidroeléctricas, puede ser también paneles solares ahora, pero pues me imagino que de esa época no. ¿Mm? O Eso, o sea, sea, energías limpias, sí, ¿cierto? sí. Muy bien. Y fíjate que se repite otra vez la palabra eléctrico, o sea que Ujú. también es clave allí. ¿Qué más crees tú que debemos subrayar? O ya agotamos Eh, todo. no, dice que manejan dos tipos de corriente, la alterna y la discontinua, o la continua, perdón, y que Sí, varían también esas redes en diferentes voltajes, que sí, pueden ir de 750 a 25.000 voltios. muy bien. O sea, la palabra voltio es clave porque tiene que ver con electricidad, Sí, ¿cierto? y pues lo que tú decías también de la parte eléctrica, que son, pues aquí dice que son más eficientes, pero también que son más limpias, menor emisión y son más ¿Mm? sigilosas. Exacto, muy bien. Esas tres palabritas son absolutamente claves. Energía, emisión y sigilo. ¿Qué entiendes tú por la palabra sigiloso? Sin irte a Google ni nada de lo que tú sabes. No, no me voy a Google, pero pues no sabría ahí cómo relacionarlo. Para mí es como cauteloso, como cuidadoso, no sé, es Muy como... bien. Fíjate mi que interpretación. en construcción de textos y en lenguaje hay una cosa que se llaman pues las analogías, ¿cierto? Y los sinónimos y demás. Entonces, cuando uno le dicen sigiloso, uno dice, sí, alguien como discreto, pero como estamos hablando de ferrovías, de medios de transporte, uno diría que sigiloso se podría parecer de cierta forma a silencioso, ¿no? A que no genera ruido, ¿cierto? Aquel que es Sí, sigiloso, pues no genera ruido, ¿cierto? sí, señor. Muy bien. Listo. Está excelente tu análisis. Entonces, con eso que marcamos, uno diría que ese primer párrafo, en una idea muy sintética, muy básica, ¿cuál sería esa idea? Ese primer La párrafo gran que analizaste. importancia que tiene el sistema ferroviario en Europa. O sea, Sí, que no solamente implica el transporte de personas, sino pues la generación de empleo, la generación de recursos y el uso pues de sistemas de consumo de energía que son, digamos que amigables con el ambiente y pues que también son amables con las personas en cuanto al excelente. ruido, a la emisión, a la contaminación, ¿sí?
Exacto. Entonces, el tópico esencial, transporte ferroviario. ¿Y qué pasa con el transporte ferroviario? Ah, que permite dar empleo, que es un gran negocio y que además es un sistema limpio. Listo, listo, tú ya lo dijiste de una forma muy sintética. Eso que acabas de hacer es lo que llamamos el modelo comprensivo. Tú me preguntabas sobre taxonomía de Bloom, son distintos, ¿no? Son distintos, pero van al mismo objetivo, lograr hacer de la información, del conocimiento, una apropiación, ¿cierto? Que lo que yo coja ya nunca se vaya a ir de mi cabeza. Que yo puedo leer toda una biblioteca, pero si yo no me acuerdo el otro día qué fue lo que leí, pues eso no es comprensión de lectura, ¿cierto? Pero lo que tú acabas de hacer ya es muy potente porque de un primer párrafo de una lectura ya sacaste una idea fundamental a partir de tu propia construcción. Entonces fíjate que tenemos allí en ese párrafo por lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 12 líneas. Y tú en una línea lo sintetizaste perfectamente, ¿cierto? Transporte ferroviario que es y sirve para pin, pin, pin. Transportar, negocio y energía limpia. Bien, vámonos con el segundo párrafo entonces. Fíjate que ya cogiste la primera idea principal, ¿cierto? Y ya esa nos va a dar la pauta de una forma mucho más veloz, una forma mucho más potente con los otros párrafos sucesivos. Entonces, léelo, por favor, el segundo párrafo y miramos qué podríamos subrayar. El transporte ferroviario ofrece un medio viable y competitivo para tratar con el tráfico y alejarlo de las calles, asimismo mejorando la circulación de tráfico y terminando la polución emitida por vehículos de transporte. La Unión Europea se enfoca en estimular nuevas inversiones en la infraestructura del transporte transeuropeo y apoya los esfuerzos de estudios con el fin de crear nuevos métodos de operaciones internas, mejorar el acceso a la red ferroviaria, crear mayores estándares de seguridad y reducir los niveles de ruido relacionados a este medio de transporte. Listo, entonces aquí vas a ser mucho más eficiente porque ya traes la información del primer párrafo. Rápido, marquemos lo que tú creas que es crucial y armemos la segunda idea principal de ese párrafo. Medio ¿Cuál crees que viable, sería? medio viable y competitivo Claro, perfecto. para, para tratar el tráfico y alejarlo de las calles, o sea, para disminuir como, me Sí, imagino los que, trancones. sí, el Sí, sí, tráfico, sí, sí. Sí, 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 sí. a través de mejora de la circulación y disminución de la contaminación, en este caso la polución. ¿M? Sí, muy bien, Eh, eh, Enfocar en nuevas inversiones en infraestructura del transporte. muy bien, exacto. Fíjate que está diciendo que podemos darnos dando, que nos vamos dando cuenta, Cindy, que el segundo párrafo dice casi lo mismo que el primero, pero con otras palabras, ¿no? Casi Ujú. que no encontramos información nueva. Sigue, Crear nuevos métodos de operaciones internas, muy que bien, puede ser nuevas rutas o me imagino que mejorar costos, optimizar las rutas, ¿sí? exacto. Y fíjate que se repite otra vez red ferroviaria, ¿cierto? Que es Sí. nuestro tópico Y, principal. y la otra parte que es crear mayores estándares en cuanto a seguridad y Fíjate a que eso sí es niveles de nuevo. ruidos. Sí, Fíjate que atrás están nos traían hablando las de... ideas, sí, Ujú. nos traían las ideas de limpieza ambiental, negocio y trabajo. Pero también nos habla de seguridad, o sea, es un medio de transporte Y- que no genera ese miedo de que se vaya. Bueno, claro que en España hubo un accidente hace poco, ¿no? Una cosa brutal. Puede ocurrir eso, pero en general promueve la Disminuye idea el de la riesgo. seguridad. Sí, exacto. Y Y decías reducir que, los niveles de ruido, que era lo que hablábamos de sigilosas con la palabra anterior. exacto, exacto. O sea, que está traduciendo casi que lo mismo del anterior párrafo con otras palabras, ¿cierto? O sea, está insistiendo en lo mismo, ¿verdad? Que ¿Sí? es viable y competitivo, o sea, que es un negocio, ¿cierto? Que permite que las ciudades vivan en paz, si se quiere, porque no van a haber esos embotellamientos, esos trancones tan terribles, no genera contaminación, vuelve al cuento de la inversión, que esto es clave, ¿cierto? Y vuelve al cuento de mejorar los niveles de ruido y de la seguridad, o sea, que es un medio de transporte seguro, que es barato, que genera empleo, que genera negocio, etcétera. Listo. Y leamos el último.
Una de las mayores ventajas del sistema ferroviario de la Unión Europea es el recientemente comenzado proyecto ModTrain. Este proyecto une por primera vez a todos los fabricantes de sistemas de rieles, proveedores de sistemas internos y operadores de rieles. ModTrain ofrece un enfoque radical a la construcción de material rodante. Su meta es reducir el número de componentes únicos en un vagón de ferrocarril de 1.200 partes a tan solo 120 partes, disminuyendo el tiempo de construcción en más de 50% y reducir los costos del ciclo de vida total. Debería aumentar el sector de competitividad. Frederick Sgarbi, de la Comisión Europea, dijo: el proyecto ModTrain ha dado nuevas definiciones para las arquitecturas de vehículos ferroviarios, el cual es un desarrollo crucial cuando nos dirigimos a un sistema de operaciones internos completo. Muy bien. Te doy otra vez las Listo. palabras claves. Sí, completemos el Entonces, análisis, pero de una forma mucho más veloz. O sea, fíjate que ya lo tenemos claro, sistema sí, ferroviario, sí. ya tenemos, Unión de fabricantes ahí, fabricantes de sistemas, o sea, ModTrain, que es la unión de fabricantes que trae no solamente el sistema de rieles, correcto, sino los proveedores de los sistemas internos y los operadores de los rieles, muy ¿sí? bien, sí, Para mejorar la construcción del material rodante, sí, muy bien, reduciendo como el número de componentes, reduciendo, pues quedan ahí unas partes, disminuyendo el tiempo de construcción, lo que va también a optimizar el costo del ciclo de vida total exacto, del sistema. sí, ¿Mm? Y pues habla de la Comisión Europea, que es algo que regula pues las actividades en Europa, y dice que esto va a ayudar a definir arquitecturas de vehículos ferroviarios, o esa unión de todos esos, eh, de todos esos fabricantes de las diferentes componentes. muy bien, ¿Mm? muy bien. Pero fíjate que hay una palabrita que es totalmente clave y que no me señalaste. Revisa Mm. ahí que ¿Reducir nos va a dar la costos? pauta, ¿sí? ¿Cuál? ¿Reducir costos o el proyecto? Sí, pero hay otra. Fíjate que dice, ¿Proyecto no? debería aumentar el sector de la competitividad. Ah, ok. ¿Qué entiendes tú en este contexto del cual nos están hablando por la palabrita competitividad? Pues de acuerdo a lo que están indicando ahí, que la unión como de los diferentes componentes o de las partes del sistema, que no solo reduce el tamaño de esto, sino que pues aparte de eso aumenta la velocidad o disminuye el tiempo para construcción de un sistema ferroviario y reduce los costos. Eso es lo que hace que sea más, digamos que más viable económicamente para el uso, me imagino que para el mantenimiento, para los costos de los tiquetes, ¿sí? A eso se referiría la competitividad, que pueda competir contra otros sistemas y que sea más interesante para todos. Claro, muy bien, excelente. Y si te pidiera una idea, así como te pedí una idea pequeñita en el primer párrafo, otra en el segundo y otra en el tercero, reduce eso aún más, o sea, sintetízalo aún más y produce una sola idea de toda la lectura que acabas de hacer. ¿Cuál Una sería? sola idea. O sea, ¿de qué Eh, se trata el texto en general? ¿Qué nos dice en esencia el texto? que en Europa están avanzando en el desarrollo de sistemas ferroviarios eficientes que son competitivos y que pueden generar mucho empleo, y adicionalmente no solo el transporte de personas, sino también son sistemas limpios para el mismo, pues digamos que todo el sistema europeo. Muy bien. Pero si digamos que el texto se va hacia unas tres direcciones, ya lo dijimos, ¿cierto? Que es ecológico, no vamos a escribir todo lo que dice ahí sobre ecología, que energías limpias, todo eso. No hay necesidad de hacerlo porque ya lo sabemos y estamos buscando sintetizar, no ampliar, sino sintetizar, ¿cierto? Entonces, que es ecológico, que es seguro, Y que es que, económico. exacto. Digamos que todo el texto se nos va a un gran objetivo y es decir, que esto del MOTRAIN o del transporte ferroviario
es que El Monterrey es como la búsqueda de mayor eficiencia en el sistema. sí, y eso, y esa eficiencia y esa limpieza en su uso hace entonces al final que sea un medio de transporte que se vuelva este asunto un qué. Un medio de transporte como más, más viable para mí, Sí, pero viable en qué sentido. Fíjate que si nos en regresamos, costos, en la parte ecológica y en la parte también de generación de empleo, ¿sí? exacto, muy bien, perfecto. Entonces, ahí está el texto, ahí está tu comprensión de lectura, excelente, muy bien. Veo que sabes leer, o sea, no se te complicó. Este texto en otros grupos nos ha dado, mejor dicho, para cacao. Tú lo hiciste muy bien, lo estructuraste perfecto. Y ahora vamos a intentar contestar las preguntas que allí se generan. Entonces, leamos e intentas contestar. Cindy, Sí, estoy mirándolo. léenos, porfa. Perdón. ¿Cuál de los siguientes enunciados es cierto respecto a Motrain? A. Ofrece mayores oportunidades de trabajo. B. Su meta es reducir el tráfico intercontinental. C. Promueve la competitividad de sectores. D. Reduce el número de componentes únicos en la vía ferrocarril en 50% y se enfoca en estimular nuevas inversiones. Para mí Listo, es la muy C. bien, Promueve la muy bien, competitividad de sectores. listo. ¿Por qué la C y por qué no ni A, ni B, ni D? Porque ahí estaban hablando de la competitividad. Bueno, no hablaron en ningún momento para Motrain ni de reducir el tráfico intercontinental, ni mayores oportunidades de trabajo, sino estaban buscando la competitividad de los sectores, ¿sí? Espera Y un segundo, ¿por qué espera, te no? interrumpo. Espera, te interrumpo y me devuelvo al primer párrafo. Fíjate cómo No empieza. estábamos hablando de Motrain Sí, específicamente. sí, sí, muy bien. Pero fíjate lo que dice al principio. La red ferroviaria emplea 1 millón de personas y otras 250 en operaciones y otras 250.000 en la fabricación. Pero dices un punto absolutamente contundente. Ya en el tercer párrafo se va a hablar de un elemento puntual, ¿cierto? Que es Motrain. Pero fíjate lo que dice aquí en la segunda parte del párrafo. Dice, su meta. Perdón, dice, este proyecto une por primera vez a todos los fabricantes de sistemas de rieles, proveedores de sistemas internos y operadores de rieles. Motrain ofrece un enfoque radical a la construcción de material rodante. Su meta es reducir el número de componentes únicos en un vagón de ferrocarril de 1.200 partes a tan solo 120 partes, disminuyendo el tiempo de construcción en más de 50%, ¿cierto? Y reducir los costos del ciclo de vida total. Debería aumentar el sector de competitividad. Digamos que de una u otra forma, la lectura, aunque tú dices un punto esencial, está hablándonos de Motrain, ¿cierto? Habla de que se genera trabajo, ¿cierto? ¿Y se genera el trabajo con la construcción de este sistema o no? Sí. Sí, pero, pero, puede que, como estamos hablando de síntesis y de economía de la información y de un concepto que abrace otros, puede que la competitividad abrace el hecho de generar trabajo, ¿cierto? Es decir, que la opción A está absorbida en la opción C. ¿Listo? Puede que así sea. ¿Qué pasa con la B? ¿Es falso o es verdad? Sí hablan, pero no directamente en ese párrafo, sino en el anterior donde hablaba de que pues iba a mejorar el tráfico, ¿no? Su meta es reducir Sí, el tráfico intercontinental, pero digamos que no lo está hablando específicamente con respecto a Motrain correcto, en ese momento, correcto. porque ellos están enfocados en, digamos, en que mejorar la competitividad, pero de hecho hablan es en algún momento de, pues están todos los componentes, pero como disminuir las partes del vagón, si no estoy mal lo que entendí, que tampoco sería en el último porque se habla de un 50%, pero aquí están hablando de estimular nuevas inversiones que no lo están nombrando en esa parte. Vale, muy bien. Entonces acá hay como que parcialmente una información falsa, ¿cierto? Tanto en la B Sí, como en la confusa, D. ajá. Listo, muy bien. Ujú. ¿Qué dicen los Pero no sé compañeros? si es mi punto, pero no sé si es la respuesta No, no, correcta. no, está excelente,
Está excelente tu lectura y tu argumentación. ¿Qué es lo que hay que hacer en el examen, no? Dialogar, ya lo dijimos en la primera, ¿se acuerdan? En la primera clase, dialogar con el escritor, con el que redacta la pregunta. Y llegaron a un acuerdo. Eso fue lo que hizo Cindy. Bien, ¿qué dicen los demás compañeros? Se nos acabó el tiempo. Rápido, contestemos esa y dejamos el resto del trabajo para el día jueves. ¿Qué dice, qué dice Eliana? Si es la C, la D, la A. Para mí también es la C. Por los mismos argumentos, Eliana. Sí, porque se enfoca más en la competitividad en el párrafo del proyecto que está tratando el enunciado. Pues la pregunta. Muy bien. Y preguntémosle a Oscar Mauricio. ¿Tú consideras también que es la C? Sí, señor. Yo voy por la C, por lo que es la parte central del enunciado. Listo, muy bien. Perfecto. Entonces, vámonos con la respuesta, Cindy, y con argumentación que nos plantea. Excelente, Cindy. Pero leámoslo. Respuesta correcta, C. Justificación. La pregunta es sobre el proyecto Mocktrain Lo que y se acabaste de basa... decir. Perdón, te Sí, interrumpo, lo acabaste de no decir. te preocupes. El texto puede ser engañoso, ¿cierto? Nos puede hacer caer en esa trampa porque en el primer y segundo párrafo nos está hablando de las ventajas del modelo ferroviario, pero solo en el 3 se va puntualmente al modelo o al proyecto Motrain. Y la pregunta es clara, ¿qué pasa con Motrain? No con el grueso de la información sobre el transporte ferroviario, ¿cierto? Muy bien, Cindy, sigue. La pregunta es sobre el proyecto Mocktrain y se basa en la siguiente parte del texto. Este proyecto une por primera vez a todos los fabricantes de sistemas de rieles, proveedores de sistemas internos y operadores de rieles. Mocktrain ofrece un enfoque radical a la construcción de material rodante. Su meta es reducir el número de componentes únicos en un vagón de ferrocarril de 1.200 partes a tan solo 120 partes, disminuyendo el tiempo de construcción en más de 50% y reducir los costos del ciclo de vida total debería aumentar el sector de competitividad. Ahora que entendemos la pregunta e identificamos la parte correspondiente del texto, es hora de eliminar las respuestas incorrectas. A. Esta declaración no está mencionada en el texto. Puede ser deducida con cierto nivel de exactitud, pero la pregunta se enfoca en lo que el texto dice y no en lo que puede ser deducido del mismo. Muy bien, excelente. ¿Se acuerdan que el sábado vieron lectura deductiva, inductiva, hipotética deductiva? Bueno, aquí también se está aplicando un poco de eso, ¿cierto? Entonces uno podría deducirlo. Ah, no, pues si produce trabajo quiere decir que Motrain también, pero nos están pidiendo literalmente decir si eso es cierto y Motrain, o el párrafo donde habla de Motrain no lo menciona. Sigue. B. El texto menciona que el proyecto disminuye el tiempo de construcción en 50%, por lo que habrá más trenes y probablemente menos tráfico. Sin embargo, no sabemos si esta es la meta del proyecto y solamente podemos asumir esto. Por consiguiente, esta respuesta no es correcta. C. Esta declaración es en relación con Mocktrain ¿Qué y está dijo Cindy? explícitamente en el texto. Debería aumentar el sector de competitividad. Bien. D. Esta declaración es falsa. Reduce los componentes de 1.200 partes a 120 partes y no se enfoca en estimular nuevas inversiones, sino que esto es parte de la Unión Europea. La única declaración correcta basada en el texto y en relación con Mocktrain es la respuesta C. Muy bien, Cindy. Excelente. Entonces, estimadísimos compañeros, el día jueves continuamos este taller y nos vamos también a analizar un poco las preguntas ya del orden funcional. Listo, nos metemos con las preguntas funcionales que hablan ya más directamente de la DIAN. Entonces, espero les haya gustado mucho esta clase, hayan aprendido y respondido muchas preguntas sobre las fichas laborales, sobre el manual de funciones de la DIAN y nos vemos el jueves. Un abrazo y cuídense mucho, que pasen buena noche. Feliz noche para todos. Gracias, Carlos. Gracias, profe. A ustedes, cuídense mucho.